Hola, bendiciones, apreciados hermanos, amigos, apreciadas iglesias. Es un placer saludarles y poder compartir un poco de lo que el Señor me ha dado acerca de un tema maravilloso en la Biblia, que es la defensoría. Está implícito en toda la escritura. Y digo implícito porque de manera literal hay algunos aspectos generales, pero está más implícito en algunos aspectos muy particulares. Recordamos aquel momento cuando Dios detiene la mano de Abraham sobre Isaac, mostrando su providencia y diciéndole: detente, no le hagas daño al niño. Cuando Agar deja a su hijo, dice que a una buena distancia, y Dios escucha el lamento, el lloro del niño. David, aquel niño que estaba allí pastoreando las ovejas, dice el profeta Samuel, buscando al segundo rey de Israel conforme al corazón de Dios, le dice a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? No, falta uno. Bueno, no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Y en el Nuevo Testamento podemos observar muchos más casos y situaciones donde Dios se manifiesta a favor de la niñez, donde Dios se hace presente en el tema de la defensoría infantil. Y Dios ha dado un mandato a cada uno de nosotros como líderes, como administradores del reino de Dios acá en la tierra, como representantes, como embajadores del reino de Dios, a levantar la voz por los que no tienen voz. Y quiero referirme a un pasaje específico en el Nuevo Testamento que habla acerca de la defensoría infantil. Y ese pasaje lo encontramos en Mateo, capítulo 19, el versículo 13 en adelante. Quiero leer bajo la versión, nueva versión internacional. Y dice así: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Jesús estaba desarrollando su ministerio de una manera maravillosa y excepcional. Estaba dando todas las enseñanzas a sus discípulos, y en este momento dice la palabra en este evangelio, dice que Jesús estaba pasando del otro lado de Galilea, y dice que se fue a la región de Judea. Y hay 22 ciudades específicas donde Jesús hizo algo maravilloso.
pero precisamente de este lado del Jordán hace algo que queda enmarcado dentro de los evangelios. Por ejemplo, en Caná de Galilea convierte el agua en vino. Se acerca a una ciudad de Sicar, allá por los lados de Samaria, y tiene una gran conversación con una mujer y arregla una situación que venía de mucho tiempo atrás. Pero lo encontramos allí también en Nazaret, en aquella ciudad de muy poca reputación donde Jesús desarrolló su infancia. Y encontramos otras ciudades donde Jesús desarrolló su ministerio de una manera poderosa, de una manera maravillosa. Y ahora Jesús lo encontramos del otro lado del Jordán, y Jesús en este momento está haciendo algo excepcional y maravilloso. Y está nada menos y nada más que dándole una gran enseñanza a los discípulos acerca de lo que es la defensoría infantil. Esa región de Galilea estaba gobernada por Roma, por el gran imperio romano. Y no es un secreto que para los tiempos de Jesús, la pirámide social hablaba de las personas que estaban aisladas, segregadas, marginadas, y que tenían un sufrimiento muy especial por la situación que estaban viviendo precisamente por el imperio romano. Y una de esas situaciones era que los soldados romanos hacían prácticamente o cometían una serie de abusos de poder. E inclusive se habla de abusos contra las mujeres, y es posible que de estos abusos se hubiese podido encontrar allí niños que estaban en la orfandad y niños producto de aquel abuso de autoridad del imperio romano. De tal manera que en esa región Jesús enmarca este pasaje y le da una de las más grandes enseñanzas a los discípulos. Y Jesús, en su gran enseñanza, fue llamado maestro precisamente porque enseñó casi el 90% de su enseñanza fue muy práctica, y digamos que el porcentaje restante Jesús lo aplicó de una manera teórica. Por eso le llamaron rabí, que traducido es maestro, raboni, superior. Y Jesús como maestro entonces estaba dando una gran enseñanza. Y Jesús era muy práctico, inclusive usó también de las figuras retóricas, tomando esos insumos que estaban allí en el contexto para poder dar una gran enseñanza, no solo a sus discípulos, sino a las multitudes. Pero en este momento a Jesús se le ocurre tomar un niño. Dice, le llevaron unos niños a Jesús para que le impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. La defensoría infantil no es fácil desarrollarla cuando nos encontramos solos. Necesitamos construir redes de apoyo para poder desarrollar una tarea de defensoría al más vulnerable. Y Jesús estaba construyendo una red de apoyo. Les estaban llevando a unos niños que eran totalmente vulnerables y unos niños que eran rechazados y que estaban sufriendo y que quizás no tendrían el apoyo de sus padres por las razones que ya les comenté. Pero los discípulos estaban enojados por aquella situación, porque
quizás pensaban que le estaban robando o quitando el tiempo a Jesús. Jesús es, en la Biblia, es el Hijo de Dios, es nuestro ayudador, nuestro Salvador, el Mesías que vino a restablecer nuestra gran relación con Dios. Y en este momento encontramos a Jesús tomando un momento especial y particular para poder defender a los niños. De tal manera que aquí Jesús en este momento se encuentra en una situación maravillosa, pero también se encuentra en una situación incómoda, porque los que él estaba enseñando estaban indignados, estaban estorbando el trabajo de Jesús. Quizás ellos no lo entendían y provocó más indignación en Jesús el que estos discípulos no dejaran que aquellos niños llegaran a Jesús. Solo les iba a imponer las manos, y las personas de aquella región que habían observado los milagros, las maravillas y cómo Jesús se movía a misericordia a favor de aquel o de aquellos vulnerables que no tenían nada, los cojos, los ciegos, los leprosos, porque la misión del Padre era que viniera a salvar lo que se había perdido. De tal manera que entonces Jesús comienza a dar una gran lección y dice, les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Es decir, Jesús reacciona y les dice a ellos, ustedes, yo les voy a dejar una gran lección, pero también les voy a dejar un gran propósito, les voy a dejar un objetivo, les voy a dejar una meta, y es que deben velar por los niños, porque los niños son no solo el presente, son el futuro, son la alegría, son la esperanza, son el nuevo amanecer de cada día para la humanidad. De tal manera que Jesús dice, por favor, dejen toda su ideología, sus pensamientos, y aprendan hoy de esta gran lección. Vamos a romper todos los paradigmas, porque estos que están desprotegidos necesitan de su apoyo y necesitan del apoyo mío, para parafrasearlo de esa manera. De tal manera que Jesús les dice, dejen que ellos vengan a mí. Es decir, Jesús les está diciendo, ustedes tienen que convertirse en una red de apoyo, en un puente, en un canal. Ustedes tienen que ser aún más valerosos de lo que ahora ustedes están siendo, porque cuando yo no esté, ustedes, de lo que han aprendido de mí, tendrán que ponerlo en práctica, porque no voy a estar. Y aunque no les dejaré solos, les dejaré al Espíritu Santo para que les ayude a desarrollar muchas tareas, pero en específico yo les encomiendo esta de los niños, que multipliquen su amor y su enseñanza del Evangelio del Reino hacia los niños, de tal manera que Jesús les estaba diciendo, ustedes tienen que ser redes de apoyo, ustedes tienen que constituirse en unos canales de bendición, ustedes tienen que constituirse en unos puentes para que pueda haber una relación de familia, y que todos los que son vulnerados, todos los que no tienen nada, puedan saber de mí, puedan acercarse a mí y se sientan contentos y alegres de que siempre voy a estar con ellos. Y esa misión fue encomendada a la iglesia. En los evangelios Jesús les dice a los discípulos y nos dice a nosotros, y
y predicad el evangelio en todo el mundo. Pero en Marcos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Está incluyendo a los niños dentro de esa misión de llevar el evangelio y de impactarlos. Pero para impactarlos de una mejor manera es necesario proteger todos sus derechos y que sus derechos sean respetados, sean considerados y los niños sean tenidos en cuenta. De tal manera que una manera de tener a los niños en cuenta es ser valiente, es amar a Dios y tomar el ejemplo de Jesús y no olvidarlo. De tal manera que Jesús entonces le dice, y no se los impidan, es decir, no se les ocurra a ustedes crear cualquier distracción, cualquier argumento para no defender a los niños. Porque las redes de apoyo no pueden tener ningún argumento, ninguna distracción, ninguna ideología para no defenderlos, ninguna excusa. Tenemos que ir por encima de todo eso para poder defender a los niños. Porque hoy las ideologías, hoy bajo las excusas se agrede a los niños. Y es necesario que nosotros derribemos todas esas ideologías y todas esas excusas y todos esos inventos que construyen los adultos para abusar y para maltratar a la niñez. No, tenemos que pasar por encima de todo eso. Por eso necesitamos ser muy valerosos a la hora de poder defenderlos. Jesús entonces le dice, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Los niños son vulnerables y necesitan que alguien esté a su alrededor, pero alguien que los ame y que los proteja. Es necesario que ellos sientan esa protección. Es necesario que ellos sientan en el instante, en el lugar geográfico, en el espacio donde se mueven, donde se ríen, donde juegan, que haya una persona que los defienda inclusive entregando su propia vida. Y de esa manera, amados hermanos, Jesús estaba entregando esta gran enseñanza para que aquellos 12 se constituyeran en una red de apoyo, para que esa red de apoyo pudiera en ese momento constituirse en un grupo que tuviera como meta defender a la niñez de toda agresión. De tal manera que Jesús dice quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, dice, se fue de allí. Jesús no dejó ninguna tarea inconclusa, no dejó ninguna tarea incompleta, no dejó ninguna de sus lecciones sin actividades por hacer. Y una de las actividades que Jesús le dejó a la iglesia para todos los tiempos es defender a los niños, porque en todos los tiempos los niños seguirán siendo vulnerables y necesitan de nosotros, los adultos responsables, adultos que hemos conocido a Dios, que amamos a Dios, que conocemos la verdad, el defenderlos. Porque durante mucho tiempo los niños han sido producto de agresión y aún en este tiempo se multiplican al 100% todo tipo de agresiones contra ellos. Y es necesario que nosotros no olvidemos este llamado que Jesús nos hace acerca de la defensoría y de cómo construir redes de apoyo. Cuando los discípulos comprendieron lo que Jesús les había tratado de decir tomando a aquel niño, entonces los discípulos tenían la tarea de aprender con el maestro en un acto de reflexión. Y esos 12 que representan a usted y a mí, que somos la iglesia, representa entonces la manera de cómo nosotros vamos a llevar a cabo una tarea
dejada por Jesús. Y esa tarea es de hacer realidad esto que Jesús nos dejó. Es decir, no ser una pared, no tomar una excusa, no tomar una ideología para dejar de lado los derechos de los niños. Por el contrario, ser puentes, ser canales de bendición, ser red de apoyo para que ellos puedan llegar y conocer al Dios de amor, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Jesús y conocer a un Dios de amor, a un Dios que ha constituido una iglesia con un propósito, y a esa iglesia le ha entregado una misión, y esa misión es de defender a los niños, aún entregando su propia vida. Los discípulos entonces tuvieron que comprender, tuvieron que no solo comprender, sino entender aquella gran lección que Jesús entonces les estaría dando. Porque cuando el libro de Hechos habla acerca de la ascensión de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, Jesús les dijo: ustedes me serán testigos en todas las partes de la tierra. Y una forma de ser testigo de este evangelio del reino es siendo defensor de la niñez, es permitiendo que esta niñez conozca al Dios de amor, es permitiendo que la iglesia, vuelvo y reitero, que es usted y yo, tomemos acciones concretas para construir un puente que les permita a los niños llegar seguros a Jesús. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, y que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas, y que no olvidemos el mandato de Jesús de que este evangelio del reino le brinde a los niños protección, amor, seguridad, porque los niños, vuelvo y reitero, necesitan del apoyo y del cuidado nuestro, que somos los adultos, y no debemos ser sus agresores, sino sus protectores.